que estoy confundido en la parte del cálculo del costo total mensual. Ahí todo raro. Ya. Bueno, vamos a tratar de revisar brevemente la presentación. Estoy grabando el video para que luego sus compañeros lo puedan visualizar y que pues en la medida de lo posible no se pierdan del material, ¿no? Además, ya están viendo mi pantalla, ¿no? Todo en la pantalla. Entonces, aquí tenían la presentación, chicos, relacionado con lo que era algo de facturación. Acá prácticamente una explicación de los tipos de energía más utilizados, ¿no? La energía eléctrica y térmica, además otras fuentes de generación como las renovables, eólica, hidro, geotérmica, biomasa, mareomotriz. Acá una descripción de que, para concientizarles, ¿no? Que del 100% de energía que se consume en todo el mundo, incluida los combustibles, ¿no? Combustibles fósiles, entonces el 85% proviene de quemar combustibles fósiles, el 6% de quemar biomasa y un 3% de la energía hidroeléctrica. Y aunque nosotros no tenemos energía nuclear, pero en el mundo representa el 6% de todo lo que consumimos, ¿no? Entonces, esta es una comparativa. La matriz de generación para nuestro país en el año 2018, pueden ver que el 58% prácticamente sumado a este 8%, ya entonces más este 2% de la térmica de diésel representaba un 68% global de todo lo que consumíamos, provenía de fuentes fósiles, ya sea de búnker, privado, estatal o de diésel. Entonces, y el restante 32% era de fuentes renovables, como la geotérmica, hidroeléctrica, biomasa, que era la hidrogenia azucarera, y en muy pequeña proporción, menos del 1%, eólica, ¿no? Que estaba dando sus primeros pasos. Esta es la matriz de generación con el comportamiento típico de un día del año 2019, en julio. Entonces, se observa que la demanda máxima en ese día, en el horario punta, a las 7 de la noche, fue de 615 prácticamente megawatts. Entonces, a nivel nacional, se considera, según el ente regulador INE, una distribución horaria para algunas tarifas comerciales grandes o generales grandes e industriales grandes también, medianas y grandes. Entonces, en la cual se considera con costos de energía y demanda más elevados en el periodo comprendido de 6 de la tarde a 10 de la noche, que son los llamados horarios puntas, ¿no? De consumo energético. Entonces, ya que a nivel global, el principal consumidor de todo el país, de toda la energía que consumimos, es el sector residencial. Y ustedes saben que acá en el sector residencial, normalmente todo el mundo en el horario del día va a su trabajo, consume en su empresa, en su comercio, en su industria, donde laboran, y en su casa la demanda es mínima. En cambio, cuando uno sale del trabajo y llega a su casa en la noche, se puede hacer la comida, ver las noticias sangrientas, en el caso de algunos de ustedes, ver, no sé, alguna serie que esté viendo, lo que sea, ¿no? Alguna película, lo que sea, y pues abren el refri, se sirven cosas y listo. Entonces, el consumo máximo está directamente ligado al comportamiento del sector residencial del país, en el cual
prácticamente tenemos que el pico de consumo se da en el periodo comprendido de 6 de la tarde desde la noche. En este caso se puede comprobar que está comprendido de las 7 a las 9 prácticamente. Entonces, que es a la hora que uno está normalmente en su casa haciendo cosas para prepararse el próximo día y pues tiempo de ocio también, ¿no? Ahí el resto del tiempo pueden ver que en la mañana, cuando ustedes se levantan y empiezan a alistarse y llegan al trabajo de las 8 de la mañana, el comportamiento va incrementando y de forma durante el día se mantiene de cierta forma estable, un poco, ¿no? Aquí alrededor de los 550 megawatts y acá un pico como a las 2 de la tarde. Aquí pueden ver que en el horario de la 1, 2, mediodía baja un poco, ¿no? Por el horario de almuerzo. Esta es la generación por tipo de recursos para el país en 2 fechas, chicos. En abril del 2017 pueden ver que todo lo que consumíamos, el 63% lo estábamos tomando aproximadamente. Esto depende de la temporada del año, chicos. Aquí en abril prácticamente estábamos en verano todavía, entonces teníamos fuertemente influencia de la parte eólica y pueden ver que el eólico representaba un 16% de fuentes renovables. Lo no renovable, que era térmico 1, que representaba un 37% de todo lo que estábamos consumiendo. Perdón. Para el 2019, en mayo, que ya es temporada lluviosa, lo no renovable se mantenía. Miren, aquí la tendencia se mantuvo, 63%. Y aquí 36, 37%. En cambio, para esta fecha de julio del 2019, lo renovable bajó prácticamente, que ya es invierno, el 53%, y lo no renovable al 47%, ¿ya? En el cual ustedes pueden ver que ya hay un aporte de la energía solar que no estaba en la matriz de generación de los años anteriores. Ya, entonces, ya aquí hay un aporte solar que es considerable, ¿no? Que influye con respecto a la generación distribuida y a la generación de la pequeña planta que hay en la Trinidad de acá del país, ¿no? En Villamba. Entonces, aquí se comprueba lo que les comentaba, de todo lo que se consume, todos los combustibles por sector. El sector residencial representa el 47% de todos los combustibles que se consumen al nivel del país. En segundo lugar está el sector transporte, que son combustibles, obviamente. Esto está en miles de toneladas equivalentes de petróleo. En el sector industrial, el 14% prácticamente. El sector comercio público y servicios, el 11%. El sector agropecuario, 2.8%, y otros sectores, 1.2%. Entonces, de forma general, las tarifas en nuestro país se clasifican en 2 grandes campos, ¿no? Por niveles de voltaje. Voltajes de baja tensión y voltajes de media tensión. Los voltajes de baja tensión tenemos voltajes normalizados de 120 voltios, 240 y 480 voltios. Los medidores con estas tarifas de baja tensión, con esos voltajes, siempre normalmente van conectados en el secundario de los transformadores de distribución propiedad de la distribuidora. En el caso de las tarifas de media tensión, con voltajes normalizados de 13.8 kilovoltios y 24.9, normalmente los medidores son medidores de media tensión o medidores primarios y están aguas arriba de los transformadores o en el punto de alimentación donde se alimentan los transformadores, ¿no? En la red de media tensión, ya sea monofásico, bifásico o trifásico. Esta es una distribución global de los tipos de tarifa para baja tensión. Y aquí tienen, que es la que tenemos todos en nuestras casas, la tarifa doméstica. La general menor, que tiene 2 clasificaciones, T1 que es monomia y T1A que es binomia. Si se fijan en binomia, las monomias solamente tienen costos asociados a consumo de energía en kilowatt-hora. Las binomias tienen costos por consumo de energía en kilowatt-hora, pero además tienen costos asociados a demanda máxima de potencia en kilowatts.
Entonces, la general mayor T2, pueden verla que es sin medición horaria, tarifa binomia. Entonces, es importante eso, sin medición horaria, es decir, esa tarifa T2 tiene el mismo costo de energía y demanda para todo lo que se consuma y se demande a cualquier hora del día, cualquiera de los días del mes y del año. Es el mismo precio. En cambio, las tarifas que dicen con medición horaria, se fijan en las de baja tensión, no hay con medición horaria. Todas son sin medición horaria. En cambio, en las tarifas de media tensión sí tenemos con medición horaria. Aquí pueden ver la tarifa T2D y la T2D sin medición horaria, siempre binomia, y la T2E siempre binomia con medición horaria. Para que se den una idea, chicos, la tarifa de la universidad, el recinto RUPS de la UNI, tiene la tarifa T2E, es tarifa binomia con medición horaria estacional. Es decir, en el horario que nosotros tenemos la clase en la universidad les sale más caro el consumo de energía de ellos por causa nuestra. Esa es una de las razones por la cual tal vez ustedes, muchos de ustedes, cuando iban subiendo el edificio, al tercer piso, al piso que les tocaba a su clase, miraban o encontraban los ascensores apagados. ¿A quiénes de ustedes les pasó eso? Más de alguna vez, ¿no? Los encontraron así, ¿verdad, chicos? Normalmente. Eso, tal vez solo uno quedaba trabajando. Ya, aunque en el día, pues, trabajan un poco más, ¿no? Porque el beneficio de la tarifa con medición horaria es que te cobran la energía más cara en ese horario de 6 a 10 de la noche, pero además te cobran la demanda bien cara, mayor al costo de la tarifa sin medición horaria, aunque sea la misma clasificación general mayor. Perdón. Sin embargo, si la empresa, comercio, industria, institución que tiene esa tarifa no consume o consume su mayor cantidad de energía en las horas fuera de punta, que se llaman o se conocen normalmente como horario valle, la tarifa con medición horaria estacional le da un incentivo prácticamente, o tiene un incentivo, se comporta como tarifa monomia, es decir, todo lo que ustedes consuman o demanden en el horario fuera de punta, que no esté dentro de las 6 a las 10 de la noche, solamente les cobran el consumo de energía y se lo cobran a un precio mucho más barato que el precio que tiene en el horario punta. Entonces, es como una motivación o como un incentivo que le brinda el ente regulador al sector industrial y de servicios grandes para que su consumo máximo no lo tengan en el horario punta, que es cuando el sector residencial tiene su consumo máximo. Porque si se suman todos los consumos máximos de los tres sectores, comercial, industrial y residencial, podría colapsar el sistema de generación interconectado del país, ¿no? Porque puede ser que no llegue a dar abasto. Claro, tenemos capacidad instalada suficiente para suministrar toda la carga demandada, incluso en el horario punta, pero como ustedes ya habrán visto en algunas otras clases, como sistemas del CEP 1, 2, TAT creo también, no se puede, incluso sus estaciones, no se puede poner en servicio plantas de algunos tipos de forma instantánea, es decir, echar a andar de forma instantánea y que nos generen su capacidad nominal para suplir alguna demanda eventual, ¿no? Puede ser media hora, una hora. Normalmente las plantas de combustibles fósiles necesitan un precalentamiento para el búnker y para que pueda ser quemado, 20 minutos, media hora, algunos un poco más. Entonces, por esa razón es que no se puede lograr eso. Y por esa razón es que acá en este gráfico que les había mostrado
El último color que tienen acá en la parte de arriba es algo relacionado con desvío. Miren, aquí está desvío. Es lo que nosotros compramos de los otros países de la red del sistema interconectado centroamericano, que es el CIEPAC, ¿no? Entonces, eso se le compra y es un mercado regional centroamericano, ¿no? Entonces, esto es para que se den una idea de cómo leemos la factura, ¿no? En el punto 1 tienen prácticamente el consumo de energía. En este caso es una tarifa residencial, en una factura residencial solo hay consumo de energía activa en kilowatt-hora. Normalmente las tarifas comerciales e industriales, aquí tenemos 3 lecturas. Una que es el consumo de energía. Esta es una tarifa monomia, pero en la binomia hay, además del consumo de energía, hay demanda máxima de potencia en kilowatt y además hay energía reactiva en kilowatt-hora. Entonces, con los kilowatt-hora y los kilowatt-hora, la empresa distribuidora calcula el factor de potencia. Entonces, y el factor de potencia acá aparece en el caso, le ponen 0 en el caso doméstico, pero realmente tiende a 1, ¿no? Le ponen 0 porque, para decir que no lo cobran o no lo miden. Pero ustedes saben que pues no hay mucha maquinaria con carga de tipo inductiva en el sector residencial, por lo cual su factor de potencia tiende a ser cercano a la unidad, ¿ya? Es decir, hay menos pérdidas, ¿no? Por el tipo de equipos que se conectan en un sistema eléctrico residencial. Entonces, en el punto 4 tenemos un detalle de todo el cobro que se hace. En el caso del residencial se hace por bloques de consumo, en el cual los primeros 25 kWh tienen un precio y multiplicado da eso, los siguientes 25 por otro precio, es casi el doble, y da eso, los siguientes 50, los siguientes 50 y así sucesivamente. Si por alguna razón el consumo es igual o menor a los 150 kWh, prácticamente se le aplica el subsidio y aquí también sale otro registro con números negativos que se restan al valor que tienen acá, ya que es con el precio del descuento que le hacen al subsidio. Entonces, y ahí les aparece tanto para energía como para alumbrado público, que tienen tarifas subsidiadas, ¿no? Igual para comercialización. Y aquí tienen el detalle ya de la facturación, en el cual el costo total de la energía que metió acá la suma total, lo ponen acá. El alumbrado público depende del tipo de tarifa y la ubicación donde, de la ciudad, comunidad o donde se encuentran en el país, que tiene un precio diferenciado por alumbrado público, y se cobra solamente si ustedes están ubicados en una zona urbana. Si ustedes están ubicados en una zona rural, no debería aparecerles un costo ahí, pero como un tips, chicos, pues me he encontrado en algunas empresas algunos beneficios de café, beneficios de arroz y otras cosas que están ubicados normalmente en áreas o zonas rurales que les aparece, siempre les aparece por defecto el alumbrado público, y ya en algunas ya hemos hecho el debido reclamo y obviamente la empresa distribuidora, como es algo legal y de ley, entonces ceden ante ese reclamo y pues al final le terminan regresando de forma paulatina, con un arreglo de pago, el dinero que le hayan pagado, ¿no? En el tiempo que le hayan cobrado al alumbrado público, si al final estaban ubicados en algo rural, ¿no? Porque realmente en lo rural no hay alumbrado público. Comercialización, igual que depende de la tarifa, y que es un costo asociado al uso de las redes de distribución de la distribuidora. Te cargo por mora si llegan a pagar después de la fecha de vencimiento que aparece acá en el mes anterior. La regulación del INE, que es el 1% de la suma de todos los costos anteriores, y el IVA, que es el 15% de la suma de todos los costos anteriores. En total se suma y eso le da, ¿no?
Aquí otros detalles: el consumo de energía, el histórico de consumo. Se muestra un grafiquito de barra en el cual pueden ver el consumo que han tenido aproximado para cada uno de los meses del año, para el último año, para los últimos 12 meses. Y aquí otro cuadrito donde se muestra el consumo promedio, tanto en energía en kilowatt-hora por mes para los últimos 12 meses de este histórico, y el costo promedio aproximado por día para correspondiente a este mismo histórico, cuántos córdobas por día, ¿no? Y la fecha de vencimiento, y la fecha de emisión, el circuito y el número NIS, que son números que le sirven para cuando usted hace un reclamo o cuando se le dañó el transformador que alimenta su casa o su barrio. Entonces, si ustedes están al día, ustedes llaman al número de la distribuidora para que les arreglen o les restablezcan el servicio. Ok, entonces, esto es todo lo que trae una tarifa, una factura completa, ¿no? Que sea de tipo binomio: consumo de energía, demanda de potencia, recargos por bajo factor de potencia, comercialización, regulación INE, nombrado público y el IVA. Entonces, chicos, ahorita les tengo la siguiente pregunta. Anteriormente les había comentado, cuando miramos el primer gráfico de las facturas residenciales, que en las tarifas binomias la empresa distribuidora cobra el consumo, calculan su factor de potencia con los registros del medidor de energía activa en kilowatt-hora y energía reactiva en kilowatt-hora. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la fórmula que utilizan para, utilizando esos parámetros que da el medidor, para calcular el factor de potencia? Porque el factor de potencia es algo que el medidor no da directamente, sino que mide otros parámetros que se usan para calcularlo. Recuerden, utilizando el triángulo de potencia que tienen acá, el factor de potencia, que prácticamente es el coseno del ángulo, es igual a la potencia activa entre la aparente, ¿no? Entonces los escucho, chicos. Voluntarios, me dicen su nombre, que ahorita no miro los participantes. Entonces, chicos, sí me escuchan, ¿verdad? Chicos, ¿me escuchan? Profesor, repita la pregunta. ¿Cuál es la fórmula que usa la distribuidora para calcular el factor de potencia con los tres parámetros que da el medidor, que son kilowatt-hora de energía activa, kilowatt-hora de energía reactiva y kilowatt de demanda máxima? Los kilovatios sobre los kVA. Está bien, pero si quiere me comparte su pantalla y me muestra, no sé. O solo me la dice así en el aire, no hay problema. Lo escucho. Nada, chicos. Se van a ganar unos puntitos el que lo diga, chicos. Y así. Potencia de trabajo sobre potencia aparente. No sé qué. Sí, pero desarrollame la fórmula. Esa es la fórmula del factor de potencia, pero
Le estoy diciendo que el medidor da 3 parámetros: kilowatt hora de energía, kilowatt hora de energía reactiva y kilowatt de demanda máxima de potencia. Con esos 3 parámetros, ¿cuál sería la fórmula? O considerando cuáles de los 3, pues. Eso que me está diciendo usted es lo mismo que me dice aquí, que les tengo ahí en la pantalla. Potencia de piedra, potencia aparente. Ya, eso ya se sabe. Pero yo con los 3 parámetros que es el medidor, ¿cuál es la fórmula? Bueno, estos son los problemas por tener bajos factores de potencia, chicos. Hay un mayor consumo de corriente, aumento de las pérdidas en los conductores, obviamente porque incrementa la corriente que circula a través de ellos. Se sobrecargan los transformadores generadores en líneas de distribución por la mayor corriente y las pérdidas. Incremento de las caídas de voltaje. Incremento de la factura eléctrica porque hay un mayor consumo de corriente a través del cableado y representa un mayor consumo de energía al final. Y además, incremento de la misma factura porque la empresa distribuidora te cobra una multa por tener un bajo factor de potencia. Este es un ejemplo de una curva de demanda de una empresa en la cual no se administraba la demanda. Es la curva que tiene los puntos verdes antes de que, es decir, es la demanda que tenía la empresa antes de implementar la demanda controlada que se muestra con la curva con puntos sombreados en azul. Entonces, la empresa tenía una demanda máxima, como pueden ver acá, de 550 kilowatts. Normalmente el kilowatt, para una tarifa, para una empresa de este tipo, que puede ser comercial o industrial o general mayor, con cargas mayores contratadas a 200 kilowatts, entonces el kilowatt puede andar alrededor de los 20 a los 25 dólares cada kilowatt. Entonces, si cada kilowatt cuesta alrededor de eso, casi 30 dólares incluso, alrededor de los 1000 en algunos casos, entonces se redujo esta empresa mensualmente de tener una demanda de 550 kilowatts y lo bajó a 400. Se están ahorrando 150, en la actualidad 150 kilowatts de demanda mensualmente. 150 kilowatts por 25, pónganle. Entonces, ahí sacan cuánto se están ahorrando mensualmente en dólares. Profe, Bien. y si la empresa viene y mejora el factor de potencia, la distribuidora no le da una bonificación, por así decirlo, a la empresa. En nuestro país no existe la bonificación. En otros países sí, en Costa Rica hay bonificación, pero lo que pasa es que en los otros países el factor de potencia mínimo normado es más alto. Es de 0.95, 0.97 o 0.98. Entonces, tener un factor de potencia por encima de ese valor ya implica invertir un poco más por parte de la empresa en compensación de energía reactiva a través de bancos de capacitores, ¿no? Que normalmente se prefiere que sean bancos de capacitores automáticos, automatizados, ¿ya? Con varias etapas, ¿no? Pero sí, Luis Santa María, ¿verdad? Así es. Entonces, pero sí, en otros países hay bonificación si están por encima de la norma, pero acá como la norma es muy baja, no existe bonificación, es decir, la pusieron tan baja para evitar que, porque las empresas, pues de hecho, están siendo ineficientes, ¿no? Al final el factor de potencia no es más que un indicador que mide el grado de aprovechamiento de toda la energía que compra la empresa a la distribuidora eléctrica con respecto a la eficiencia que tienen todos sus equipos a lo interno, ¿no?
decir, qué tan eficientes son los equipos que tienen a lo interno, porque utilizan, qué porcentaje utilizan de la energía que están comprando, ¿no? Ese vendría a ser en resumen el factor de potencia, el grado de aprovechamiento de la maquinaria según la eficiencia que tienen los equipos con respecto al consumo, con respecto a lo que compran realmente. Así se calcula la unificación con esta fórmula. El factor de potencia facturado o el recargo por bajo factor de potencia es la diferencia entre el factor de potencia llamado, que es 0.85, menos el medido de ese mes, que es prácticamente tiene que ser menor a 0.85, digamos que fue 0.7, entonces la diferencia es 0.15, prácticamente el 15% multiplicado por la suma de cuánto Córdoba asociados al consumo de energía en la factura de ese mes tuvo esa empresa, más cuántos Córdoba asociados a la demanda máxima de potencia tuvo esa empresa en ese mes, ¿no? Y para que dejen de sufrir, esta es la fórmula que les había pedido. Esta es la fórmula que usa la distribuidora. Utiliza la energía activa en kilowatt-hora y lo divide, que es la potencia activa al final, o la energía activa, porque al final estamos usando el mismo término de tiempo, que es la hora, tanto energía activa como reactiva. Entonces, dividido entre la potencia aparente, y la potencia aparente es la raíz cuadrada de la activa al cuadrado más la reactiva al cuadrado. Y ahí está. Entonces, en este ejemplo da 0.87, ahí lo pueden comprobar ustedes para que practiquen. Este es un ejemplo prácticamente de cómo aplicar la fórmula del recargo, la multa por bajo factor de potencia. Y pueden ver que una empresa que con respecto al consumo de energía iba a facturar 40.108 Córdoba y en demanda facturó en ese mes 14.689, el recargo, la multa por bajo factor de potencia le sale casi de 16.000 Córdoba, incluso más que la demanda de potencia. Este ejercicio, chicos, lo hacen ustedes, es un ejercicio propuesto y van a calcular prácticamente el factor de potencia primeramente y luego, si el factor de potencia es inferior a la norma, solamente si es inferior a la norma van a calcular la multa por el bajo factor de potencia que tiene la empresa. Este es un ejemplo de cómo se hace un cambio de tarifa, ahí lo pueden revisar, está bien explicado. Ahí, aquí tienen prácticamente un ejercicio propuesto en el cual tienen las tablas de los costos para la tarifa residencial. Esto fue para mayo del 2019. Tiene la tasa de cambio, cuántos días facturados, cuánto es el consumo de energía de ese mes. Aquí simplemente esto se lo pongo con el objetivo de que vean la diferencia del costo de la factura por pasarse 1 kWh del límite del subsidio, que es 150, por pasarse 1 kWh, la diferencia es bastante grande, considerable, ¿no? Y este es el resuelto. Entonces, el importe total es ese. Salió por 151 kWh en ese mes de 1.655 Córdoba, equivalente a $50.33. Y este otro es ya con subsidio, porque aquí consumió 150. Entonces, ya resuelto, bueno, no les aparece acá, lo dejé muy abajo, pero es de 750 Córdoba, porque solo aquí le da 549, de 750, que prácticamente es la mitad de lo que le salió con respecto a haberse pasado 1 kWh. Ya, el ahorro anda alrededor del 53%, cuando tienen tarifa con subsidio versus la no subsidiada. Y estos sí ya son ejercicios propuestos, tarifas sin medición horaria, pero son binomios. Entonces tienen un costo asociado al consumo de energía en kWh. Cada kWh cuesta 5.22 Córdoba
y cada kilowatt de demanda cuesta 765.89. Esto fue lo que consumió en el mes de energía activa, esto en energía reactiva, esto demandó la demanda máxima y van a llenar el resto de casillas en blanco. Van a calcular el factor de potencia con los valores que tienen acá, y es menor a 0.85, entonces hay multa. Entonces le ponen acá el recargo por bajo factor de potencia en Córdoba. Si no hay multa y es mayor el factor de potencia, prácticamente el recargo es cero. Y tranquilo, le ponen cero, ¿no? Luego comercialización, regulación INE para este mes. Pueden encontrar el pliego tarifario de ese mes en la página del INE. Bueno, está un poco lenta la página. Y aquí se van a... Aquí está, ¿eh? No, aquí está el pliego tarifario. Este es el de NEL, queremos el de Disnorte y Sur. Y les había dicho que era 2019 y el mes era... ¿Qué mes era, chicos? ¿Mayo o marzo? Mayo, digamos, y le dan pliego tarifario aplicado para la tarifa normal y la subsidiada es esta. Entonces, la tarifa de baja tensión es esta. Pero como en el caso del ejercicio es tarifa de media tensión, entonces abren esto. Esta es la tarifa de media tensión, 13.8 y 24.9 kilovoltios para el 1 de mayo de 2019. Y según la tarifa que les haya puesto ahí, si es la T2E o T2D o la T4D o E o la T5D o E, ahí tienen los costes. Pueden ver que la tarifa T2E, entonces la demanda de potencia, aquí la potencia, fuera de punta es cero, no tiene costo, por eso es que se comporta como monomia, solo tiene costos para consumo de energía en fuera de punta. ¿Bien? Fuera de punta es 7.06 y en el horario punta es 10.22. Eso es para verano. La tarifa dice con medición horaria, pero dice estacional. Entonces, al decir estacional es que tiene un costo diferenciado para verano y otro costo para invierno. Y ustedes pueden creer que es el más caro. Aquí lo pueden ver, el más caro es el verano porque una de las plantas o de los tipos de generación renovables consideradas como consumo base son, por ejemplo, las plantas eólicas, ¿no? Perdón, las plantas hidro, que los niveles de embalse normalmente son bajos, ¿no? En esa temporada seca del año. Además de los vientos, ¿no? Que varían. Y bueno, la de baja tensión, aquí tienen la tarifa residencial T0 y es esto para todo esto, ¿no? Y la con subsidio es esto. Aquí si se fijan, 25 más 25, 50, más 50, 100, más 25, 125, más 25, 150. Esto es el consumo de energía, el costo por cada kilowatt-hora, y ahí tiene un costo para cada bloque de consumo. Esto es para comercialización. Y para alumbrado público varía por cada sector del país. Esto es para Managua, esta tabla. Esta es para estos municipios: Chinandel, León, Somotillo, Santa Teresa. Municipio, excepto Managua, Chinandel, El Viejo, San Juan del Sur y San Juan del Sur solamente.
pueden ver que acá es un costo fijo. Ya, para los primeros el primer bloque de 25 kWh es 12.2. Ya, y así sucesivamente. En cambio aquí, para los primeros 25 kWh, agarran los 25 kW, 25 y lo multiplican por esto, por 0.4. Y les va a dar un poco más que esto. Entonces es más barata en Managua que en el resto del municipio, ¿no? Pues porque hay más, ¿no? Hay más luminarias exteriores. Y bueno, chicos, eso es prácticamente la presentación. Lo que les quería consultar para que queden claros. Entonces tienen ahí los ejercicios propuestos. Bueno, ya lo tienen resuelto aquí, ya lo resolví. Tienen este otro. Ya está resuelto aquí también, para que lo revisen, pues. Y eso es. Ya lo resolví, solo el que necesito que hagan es el otro que les había dicho. El de calcular el factor de potencia y la multa o bonificación. Van a hacer lo otro, necesito que lo revisen. Y eso sería todo por hoy. ¿Alguna duda hasta el momento? Profesor, en el ejemplo de donde se pasa 1 kilowatt de los subsidios, ¿cómo saca el valor de la comercialización? ¿Con respecto a qué o de cuánto porcentaje del total es? Comercialización. Aquí también. Si es 150, es un 150 hasta aquí. Entonces, es 28.5809. Ese es el valor que aparece ahí. Lo que pasa es que no recuerdo si es el mes es mayo o marzo, no recuerdo. Era mayo. Sí, es mayo. Ese es el valor que le aparece. 28.5809. Eso es si llega a consumir los 150, sí, ¿verdad? Es que de hecho ahí aparece que consumió 150. Entonces, si es 150, es decir, desde 126 a 150, ese sería el valor. De 101 a 125 sería este valor. De 76 a 100, este valor sería. Pero en el caso De 51 a 75, este. ¿Ah? En el caso que es que se pasó 1 kilowatt de los subsidiados, me sale que el valor de la comercialización es 182. Sí, tranquilo. Aquí también es comercialización. Este es para el normal, cuando sin subsidio. Entonces le da ahí, y entonces la tarifa residencial y consumió de 151 a 500, ¿ya vio? Entonces dice que es 97. ¿Le aparecía 182? Sí, 100. ¿Cómo dice? 182 dijo que aparecía.
Pues le pusimos al final. Lo que pasa es que ese lo hice así en clase y ese me dictaron, seguramente se puso. Pero realmente sería 97, ¿no? Está Sería bien. 97. Sí, ya para aclarar. Todo bien entonces, chicos, ¿están claros? ¿Alguna otra duda? Lo metemos a la página del INE y qué se busca. Ahí dijo profesor que no lo escuché muy bien. Pliegos tarifarios. Pliegos Oh, tarifarios. ok, gracias. Y le da el de norte y sur, porque está el de NEL, que es aplicado solamente al lado de la costa atlántica. Ahora sí. No tienen subsidio los de NEL. Ya la tarifa ya está sí tienen subsidio. No pueden. Varía para cada uno. Hay un precio tarifario para las agencias. Es decir, hay otras distribuidoras allá pequeñas, son como pequeñas empresas que tienen su propia red de distribución y compran la energía a la distribuidora Enel. En este caso, hay un costo diferenciado para Bluefield y el Bluff, uno para Corn Island, uno para Laguna Perla y Cutragil, uno para Puerto Cabeza y sus comunidades, y otro para el Triángulo Minero. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en algunas de las empresas de Puerto Cabezas y Bluefield y he verificado sus tarifas, ¿no? Aquí, según el pliego de NEL, y déjenme decirles que, bueno, no he visto la tarifa doméstica de allá, pero sí la vi. Es más barata que la de acá. Ya, es decir, los precios ya son más bajos que los de acá. Son más bajos porque recuerden, NEL es del Estado y norte y sur es privado, ¿no? Los costos en toda esta zona, comunidades cubiertas por ANEL son más baratos que los donde estamos acá con el norte y sur. Claro, influyen una serie de factores como confiabilidad en el suministro y esas cosas, ¿no? Entonces, de cierta forma es un poco más confiable esta parte acá, además de que no tienen más protecciones en las redes de distribución de norte y sur que ANEL, y pues que la mayor concentración de plantas de generación está en la zona Pacífico y Central, ¿ya? Y no en la zona Atlántica, ¿no? Entonces las redes de distribución de ellos son más largas, lo que hace que cualquier falla en uno de los puntos intermedios deje sin energía más eventualmente varias zonas. Entonces es una de las desventajas, de cierta forma, con respecto a la ventaja de que tienen costos tan baratos. Entonces, por ejemplo, este de Puerto Cabeza, ahí lo tienen. Se tienen ya salen todas las tarifas. Ahí está. Tercero, ya vieron, 1.97 y en el otro de nosotros aquí es ya vieron, es 2.93 y en el otro es 2.97, perdón, 1.97. Pero el subsidiado nuestro, si estamos en el subsidio, es más bajo que el de ellos, es 1.38. Sin embargo, allá ellos no les aplica para ese subsidio. Es decir, ya tienen el costo subsidiado. Ahí está 1.97. Lo que pasa es que, les repito, no he analizado ninguna casa allá en la zona atlántica, pues entonces no estoy informado de esa parte, pues no he leído relacionado a cómo se aplica esa parte allá. Pero si se fijan, solo eso aparece.
urbana y rural, dice. Y eso, porque no, si se fijaron, no hay otra clasificación o subclasificación para aplicar algún subsidio. Esa es y ya no hay subsidio, pues, porque ya está baja. En cambio acá, el valor máximo llega a 9.1 Córdoba, pero en este otro llega hasta 14 Córdoba, ya de 15 prácticamente, 14.93. Y para ellos el máximo es 9.1. Igual las otras tarifas tienen costos más bajos. Esta T1 es 5.71, ¿bien? Y en esta otra es 5, perdón, no, es 5.49 si consumiste menos de 150 o de 0 a 150. Y obviamente si tienes esta tarifa consumes más de 150, entonces 8.58. Ese es el costo. Ahora sí, chicos, ninguna otra duda. ¿Está todo claro? Recuerden que tienen esa tarea, ¿no? La vamos a revisar durante la hora de la clase del próximo día. No van a subir nada. Necesito que cuando pueda llamar a cualquiera que esté en la lista, cuando lo llame me muestre su tarea resuelta y nos comparte su pantalla. Así que háganlo en digital. Ahí en Word o en Excel lo pueden hacer. Bueno, voy a descargar la lista de la asistencia. Bueno, todo está claro, chicos. Si todo está claro, eso sería todo por hoy. Un gusto haberlos saludado. Entonces, para que conozcan un poco más acerca de tarifas, revisen los pliegos tarifarios ahí en la página web de línea, ¿no? Así conocen un poco más y mejor, ¿no? Bueno, chicos, eso sería todo. Entonces, si no tienen ninguna otra duda, vamos a parar la grabación.